Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy, Mikio Yahara. Mikio Yahara nació el 4 de abril de 1947 en la prefectura de Ehime. Es un experto karateka japonés del estilo Shotokan. Actualmente tiene el rango de 10º dan. Mikio Yahara nació en un pueblo pesquero de Namikata-machi, prefectura de Ehime. Era el cuarto hijo de una familia prominente con raíces samuráis, por parte de su padre. La familia de su madre era descendiente de piratas. Al crecer era un niño bullicioso al que le encantaba pelear. Por eso a temprana edad se interesó por el karate, ya que su hermano mayor lo practicaba. En un esfuerzo por calmarlo, su hermano le enseñó karate desde los 7 años. Unos años más tarde, en 1954, Yahara fue a la escuela primaria. Sin embargo, tuvo un ataque cardíaco y le diagnosticaron una afección cardíaca. Como resultado, los médicos pensaron que no viviría más allá de los 20 años. Casi 10 años después, mientras era estudiante de secundaria, Yahara se unió al club de judo de la escuela en 1963. Negándose a estar limitado por su condición, incluso en su juventud, mostró lo que se conocería como su característica fuerte voluntad. Quería hacerse más fuerte y lo hizo. Finalmente alcanzó el rango de 2º dan en judo. Mientras sobresalía en judo, Yahara se unió a un club local de karate, afiliado a la Asociación Japonesa de Karate JK. Su maestro fue Yagi Sensei, un instructor que venía del JK Anbu en Tokio. Al igual que con su vida anterior en judo, Yahara avanzó rápidamente en karate. En 1964 fue ascendido a primer dan. No pasó mucho tiempo antes de que pronto soñara con convertirse en instructor. En ese momento los instructores de la JK normalmente se seleccionaban entre los mejores graduados universitarios. Sabiendo esto y queriendo estar cerca de la JK Anbu, Yahara se matriculó en la Universidad de Kokushikan, Tokio, en 1966. Pronto se unió al club de karate de la universidad. Para entonces, su condición de infancia ya no era un problema y se había convertido en un joven fuerte. El instructor de Yahara en el club era Kenji Yano. Las sesiones de entrenamiento fueron duras y en algunos casos atemorizantes. Muchos estudiantes abandonaron el club. Yahara fue uno de los pocos estudiantes que quedó. Gracias a su dedicación, Yahara se convirtió en uno de los mejores karatekas del club. Por ejemplo, practicó en el JK Anbu, lo que ayudó a desarrollar su enfoque del karate tradicional. A veces practicaba en los clubes de karate de las universidades como Sawa, Nodai y Nihon Taiku Daigaku. Pero sus superiores en el club de la Universidad de Kokushikan pronto le evitaron debido a su dureza. De estudiante e instructor, en 1971 Yahara se había graduado de la Universidad de Kokushikan y se unió al curso de instructores de la JK. Masatoshi Nakayama, Hirokazu Kanazawa y Hideo Ochi fueron sus principales instructores en el curso, mientras que Kenji Yano fue su senpai. Como se dijo anteriormente, Yano había sido el instructor de Yahara en la universidad, apodado el Destructor. Yano sentía un placer sádico al intimidar y golpear a los estudiantes. Además, buscó formas de lastimar a su oponente durante las sesiones de entrenamiento, especialmente los grados por debajo de él. Como su kohai,
Yahara generalmente se enfrentaba a lo peor de la agresividad de Yan, pero con frecuencia tuvo que ir al hospital debido a las heridas que sufrió. Sin embargo, su orgullo no le permitiría renunciar. Asistiría a la próxima sesión de entrenamiento a pesar de estar lesionado. Con el tiempo se ganó el respeto de Yano, por no retroceder nunca, por su propia admisión. Odiaba a Yano, sin embargo, respetó su agresividad y fuerza. Durante este tiempo, otro instructor que tuvo una profunda influencia en Yahara fue Keigo Abe. Era conocido por su excepcional habilidad técnica. Yahara intentó imitar la técnica de Abe y el espíritu de Yan. Incluso desde estos primeros días de su entrenamiento, Budo estuvo a la vanguardia de su entrenamiento, incluso en kata. Para él, el kata basado en el karate tradicional no era para competir o calificar, sino para fortalecer su kumite. En 1972, la carrera competitiva internacional de Yahara comenzó en París, Francia. 2 años después, se graduó del curso de instructores y comenzó a competir y enseñar activamente. Posteriormente, Yahara enseñó en el JK Ambu. Había logrado su objetivo de convertirse en instructor de JK, pero también enseñó en varios dojos en las afueras de Tokio. Enseñar en estos dojos a veces significaba que estaba involucrado en dojo yaburi, desafíos de dojo entre diferentes estilos de karate. En el JK All Japan Karate Championship, Yahara fue un competidor fenomenal, tanto en kata como en kumite. Siempre apareció en las 3 primeras posiciones en cada evento durante estos años de 1975 a 1984. Se enfrentó a algunos de los mejores competidores de la época, que incluían a Masahiko Tanaka, Yoshiharu Osaka y Toshihiro Mori. En 1984, Yahara se convirtió en gran campeón de la JK. Ganó el evento de kata derrotando a Masao Kagawa en la final. Quedó tercero en el evento de kumite, ganado por Hideo Yamamoto. Yahara también compitió en 3 campeonatos mundiales de la IAKF. En el campeonato de 1977, celebrado en Tokio, Japón, terminó segundo, detrás de Yoshiharu Osaka. En el evento de kata, en el campeonato de 1980, celebrado en Bremen, Alemania, perdió ante Osaka en la final. Se enfrentó a Osaka nuevamente en la final, en el 4º campeonato de la IAKF, perdiendo ante él. En 1974, gana la primera Copa de Asia Singapur, campeón por equipos de kumite. En el mismo año, tercer campeonato de Japón, campeón por equipos de kumite. En el mismo año, primer campeonato del mundo IKAF Los Ángeles, campeón general por equipos, campeón del equipo de kata, campeón del equipo de kumite. En 1975, en el 18º Campeonato Nacional de Karate, es semifinalista de kumite. En 1976, en el 19º Campeonato Nacional de Karate, obtiene el tercer lugar de kumite. En el mismo año, el 2º Campeonato Mundial de la IAKF en Japón, campeón por equipos de kata, semifinalista individual, campeón de kumite. En 1978, en el 21º Campeonato Nacional, es semifinalista de kata y semifinalista de kumite. En 1980, en el primer Campeonato Internacional de Karate en Egipto, campeón individual de kata, campeón individual de kumite. En el mismo año, en el tercer Campeonato Nacional de Karate, logra ser semifinalista de kata. En el mismo año, en el tercer Campeonato del Mundo de IKAF en Alemania, llega a ser campeón de kata por equipos, semifinalista individual, campeón de kumite por equipos. En 1981,
en el 24º Campeonato Nacional de Karate, llega a ser semifinalista de kata. En 1982, en el 25º Campeonato Nacional de Karate, llega a ser semifinalista de kata en el tercer lugar en kumite. En 1983, en la segunda Copa de Asia, Indonesia, logra ser campeón individual de kata. En el mismo año, en el 26º Campeonato Nacional de Karate, llega a ser semifinalista de kata. En el mismo año, en el cuarto Campeonato del Mundo de IAKF en Egipto, llega a ser campeón por equipos de kata, semifinalista individual, campeón por equipos de kumite. En 1984, en el primer campeonato de la Copa del Mundo, JK Hungría, llega a ser campeón individual de kata. En el mismo año, en el 27º Campeonato Nacional de Karate, llega a ser campeón absoluto, campeón de kata y tercer lugar de kumite. Además, Yahara apareció en la serie Best Karate de Masatoshi Nakayama, publicada en 1979. Apareció en los siguientes libros: Demostrar técnicas básicas, libro 2, Kumite contra Masaeki Ueki y también contra Keigo Abe, libro 3, Realización de Kankusho Kata, libro 9, Realizar un Sukata, libro 10. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.